Hola, bienvenidos a su canal Cristal R, que espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar esta versión de rosca de reyes, mucho más fácil, queda húmedo y queda deliciosa. Vamos a comenzar con los ingredientes. En un recipiente vamos a agregar 6 huevos medianos. Vamos a agregar 1,5 tazas de azúcar, que equivale a 300 gramos. Vamos a batir hasta que doble su volumen y tenga un amarillo claro. Aquí ya tiene un amarillo claro. Vamos a apagar a la batidora y vamos a agregar media taza de mantequilla o 125 mililitros. Ya está derretida y fría. Se lo vamos a agregar y equivale a 100 gramos. Vamos a agregar la misma cantidad, media taza de aceite vegetal o 100 gramos, una cucharada de vainilla, la ralladura de una naranja mediana y una mandarina chica. Batimos todos los ingredientes. Agregamos 1/8 de cucharadita de sal y cernimos 340 gramos de harina todo uso, que equivalen a 3 tazas y 3 cucharadas. Aquí vamos a batir la mitad de la cantidad de harina. Aquí tengo 1,5 tazas de leche, vamos a agregar la mitad. Batimos para que se vaya integrando. Cernimos la otra parte de harina y agregamos 1 cucharada de polvo para hornear. La medida de la cucharada es de 15 mililitros. Así vamos a terminar de agregar toda la harina y también lo que nos quedó de la leche. Raspamos las orillas y el fondo del molde para que se integre muy bien todos los ingredientes. Volvemos a batir por último, no hay que sobrebatir, solamente hay que batir lo necesario. Yo voy a utilizar este molde de rosca. Mide 25 centímetros, lo engrasé con manteca vegetal y harina. Horno precalentado 180 grados centígrados por 45 a 50 minutos. Recuerda que depende de cada horno. Aquí le vamos a poner un monito. La cantidad ya depende de ustedes. Mientras está en el horno vamos a hacer el jarabe. Aquí tengo media taza de agua, 1/4 de taza de jugo de mandarina y 1/4 de taza de jugo de naranja. Y voy a agregar 1 cucharada de azúcar. Vamos a llevar a que dé su primer hervor. Aquí ya está hirviendo. Vamos a apagar a la estufa, dejamos muy poquito enfriar, ya que salió del horno. Está todavía caliente también el bizcocho. Vamos a ir agregando el jarabe poco a poco. Aquí pueden colar para que no tengan esos granitos de naranja, pero para mí así está bien. Ya que le agregamos poco a poco el jarabe, vamos a dejar enfriar por completo. Comenzamos con la cobertura de queso. Batimos 250 gramos de queso crema. Ya que no tengamos grumos, vamos a agregar 2 cucharadas de azúcar glass.
Si te gusta este video, te invito a suscribirte a mi canal, a darle like, a compartir y a tocar la campanita de notificaciones, así no te vas a perder de ninguna de estas deliciosas recetas. Mil gracias por ver este video. Así vamos a ir batiendo hasta que se integre el azúcar. En este punto ya está listo. También puedes agregar 50 gramos de mantequilla sin sal para que le des más estabilidad. Pero para mí está perfecto así. Quiero el sabor 100% del queso crema. Aquí ya está frío por completo. Vamos a pasar un cuchillo en las orillas y en el centro con mucho cuidado porque está muy tierno este bizcocho. Movemos un poco y vamos a desmoldar. Aquí ya está listo. Si no quieres tener el peligro de que se te quede pegado, puedes desmoldar primero y después agregar el jarabe. Así quedó. Vamos a agregar las decoraciones. Aquí tenemos el queso crema. Aquí es opcional, si no quieres utilizar queso crema, puedes batir crema para batir o utilizar chantilly. Ya con lo que quieran cubrir, ya es su decisión. Yo le voy a agregar todo el queso crema. Y voy a agregar solamente muy poco de crema de chocolate sabor avellana. También puedes utilizar una mermelada de fresa o también dulce de leche, ya es a su gusto o al gusto del cliente. Vamos a decorar también con nuez y con unas almendras fileteadas. Aquí ya está listo, ya terminamos con esta rosca de reyes deliciosa. Vamos a partir para mostrárselas cómo queda por dentro. Queda súper húmeda y esponjadita, y el sabor de mandarina y de naranja queda deliciosa. Aquí está esta versión fácil y rápida de rosca de reyes. Así quedó deliciosa rosca de reyes. Quedó súper suave y húmeda. Se las recomiendo que la preparen. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones.